Otra vez estamos en el cuarto capítulo de la temática del conflicto ucraniano, del conflicto de la guerra civil ucraniana que se ha tornado prácticamente en la guerra global, financiera y energética y alimentaria. Este cuarto capítulo lo voy a enfocar mucho a lo que es geopolítica pura. Va a ser una clase que vamos a revisar 100 años hacia atrás, poco más, pero por lo menos 100 años. Y vamos a volver a ver teorías, pero también entender el mapa. Sí, porque vamos a ver un poquito la época napoleónica también. Entonces, vamos a ver unos 200 años también. Pero entender cómo estos procesos han servido para el conflicto de hoy en día tenga una vigencia. Entender por qué la civilización rusa tiene sus líneas rojas. No es como se ha creído siempre, al menos en los medios occidentales, de que Putin un día amaneció enojado y molesto y se le ocurrió hacer la guerra, o que es un loco que busca hacer una expansión, o porque tiene grandes pretensiones. Bueno, ese punto sí está interesante, sí puede tener pretensiones, pero Occidente le está dando el camino para que lo logre. Tenemos que entender que también hay teorías de hace 30 años que se están practicando en este momento, y uno de ellos se llama expansión de OTAN hacia el este. Está tocando las líneas rojas y vamos a ver que esto ya estaba escrito hace 30 años. Pero hay que entender un poco de la geografía de Europa. Hay que entender también qué ha pasado en Europa en estos 200 años y por qué están repercutiendo todavía hace 200 años en nuestro presente. Pareciera que olvidamos muchas cosas, pero los odios, los malestares, los nacionalismos siguen tan vigentes hoy en día, pero a veces no se acuerdan el por qué. Pero sí existe esa continuidad, inclusive esa herencia de esa carga de grupos étnicos contra otros grupos étnicos en Europa. Y, como lo hemos visto en las clases anteriores, desde muchos imperios atrás, ha habido el roce de territorios, la lucha por territorios que un día pertenecen a un imperio, otro día pertenecen a otro, y eso ha generado, no es confusiones, sino que ha generado mentalidades diferentes en esos sitios. Entonces vamos a encontrar choques étnicos, culturales, lingüísticos, también ideológicos. Sobre todo vamos a encontrar hasta que pueden ser en un mismo lugar etnias prácticamente similares, con mínimas diferencias, pero con un alto odio étnico. Son las mínimas diferencias entre blancos, es una guerra entre blancos, se puede decir. Entonces, vamos a dejarlo un poco más claro, lo que es el aspecto geopolítico, qué está pasando, por qué son las líneas rojas de Rusia, y qué ha pasado con las guerras civiles europeas. Este mapa que estamos viendo, comenzamos ya la clase, este mapa que estamos observando, no es común. La gente no está acostumbrada a verlo de esta manera. Existen mapas como un estándar en el cual vemos América del lado izquierdo y vamos a ver que Asia como en el centro y un poco más al lado África. Aquí lo vemos todo lo contrario. ¿Por qué inicio la clase con este mapa? Sencillo, porque este mapa puede ser el nuevo mapa central del mundo. Lo que no estamos entendiendo es que sí va a haber un cambio de orden mundial con respecto a política, con respecto a quién es el líder dominante o qué grupo dominante va a hacer un quebrantamiento del predominio geopolítico globalista de Estados Unidos, que lo obtuvo al final de 1991 con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos que entender que para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el fin del mundo. No se lo esperaban. Hubo un referendo, y eso lo vamos a hablar en la clase hablando de Gorbachev y sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero un referendo que ganó más del 80%, o el 80%, y dijo: no queremos comunismo, queremos cambios, pero sí queremos mantener la unión. Sucedieron cosas extrañas
Pero el golpe duro, si la Guerra Fría, si el término de esa Guerra Fría, entre comillas, tenemos que verlo que fue solamente un lapso de muchos años que terminó un proceso de la Guerra Fría. Se desintegran las naciones, Rusia se debilita en ese momento y de un mundo bipolar queda un único país, Estados Unidos. Tendrá las riendas de su proyecto globalista, unificador, pero también de presión y de destruir las pequeñas naciones que no estaban bajo, o que podían ser bajo su política. Estamos hablando de Yugoslavia, estamos hablando de Irak y de otros. Un mapa que puede cambiar el mundo, un mapa que puede ser el centro de un nuevo mapa mundial, un mapa que rompe los esquemas de ver América del lado izquierdo y ver Asia y África del lado derecho. Un nuevo orden mundial puede acercarse. Pueden venir los tiempos en que el paradigma de ver un mapa diferente puede ser el nuevo centro de control de potencias emergentes. Será la caída de un imperio globalista como Estados Unidos ante las fuerzas de China, Rusia y esas regiones como Turquía, Irán y la India tomen un control diferente. Un mapa que nos puede ilustrar la cercanía de China a las costas norteamericanas. ¿Será que comienza una nueva etapa? Siglos que hemos visto la lucha de potencias, pero en nuestro consciente colectivo moderno solo podemos recordar que si acaso 30 años. 30 años en que hay cambios, en que hace 30 años un sistema creía ser indestructible, pero a lo interno sucumbió por las presiones de Occidente. Nos recuerda todas las historias, nos recuerda como también Gran Bretaña en algún momento fue la zona de imperio del mundo, aunque fuera marítima, aunque fuera global, naval. Tal vez no era globalista completamente, quizás le faltó esa parte que para ser completo como un poder globalista terrestre, en tanto territorio terrestre como marítimo. Pero las ideas de Mackinder nos dijeron desde 1904 con su teoría que Gran Bretaña para ser totalmente fuerte necesitaba tomar el Hirtland. ¿Y qué era el Hirtland? El Hirtland simplemente es quien domina el este de Europa, domina el Hirtland, y quien domina el Hirtland reina la isla del mundo. Y quien domina la isla del mundo gobierna el mundo entero. Esto fue en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial. En los tiempos del Tratado de Versalles encontraremos que Gran Bretaña se ha expandido en su mayor momento más álgido de expansión territorial, pero eso no significa que gobernaba el mundo por completo. Podemos encontrar que la isla del mundo se llama África, pero que el Hirtland es China y Rusia. Vamos a entender que ese pequeño lugar del planeta abarcaría todo el mundo entero. Estamos hablando que el Hirtland, que son zonas rusas, zonas chinas, si se unen de una manera que pueden controlar dos territorios cercanos, van a dominar la isla del mundo llamada África, que en hace 100 años, poco más de 100 años, el continente europeo se lo repartió, y hoy 100 años después siguen de alguna forma dependiendo de esas potencias, pero encuentra un oasis en la nueva China y en la nueva Rusia. No lo comprendemos todavía, pero eso es una guerra de mercados, una guerra que está creciendo y una guerra que la vieja Europa está perdiendo. Aquí el Hirtland, el tierra de poder, solo podemos imaginar
que al dominar toda esta isla llamada África, unida con el continente asiático, terminará siendo Europa parte de esa estructura, pero también significa que viene un cambio, un paradigma. ¿Qué pasará con Estados Unidos? ¿Terminará siendo una potencia regional? Son las preguntas que nos hacemos hoy en día. Esa es la guerra que existe. Este es el motivo de Ucrania, ese es el motivo de Taiwán. Que sirvan dos pivotes para seguir tratando de hacer una división. El buscar que China y Rusia vuelvan a ser enemigas, o al menos no se pongan de acuerdo para estar juntas. Sir Halford Mackinder no es que apoyaba a Rusia ni a China, simplemente tenía una visión de la supremacía británica y que sabía que no era completa si no estaba Rusia y China tomada por los británicos. Jamás eso se pudo hacer, nunca se logró. Inglaterra fue poderosa, por mucho tiempo poderosa, pero no fue globalista completo. Si en 1922 prácticamente tiene todo el África, del norte a sur como un comercio, tiene la India, todavía tiene la India, tiene a Australia como sus colonias, tiene a Canadá como parte de su comunidad, un poder marítimo increíble, su comercio, no se duda, desde Gibraltar, Malta, Chipre, el canal de Suez. Pero algo falta. Sin embargo, Mackinder tiene algo muy claro. Las ideas de que cada vez el mundo se cerraba, que era un circuito cerrado y que las vías de comunicación, y que Inglaterra había logrado que ese circuito cerrado tuviera un sentido de protección que aún le faltaba. Y hoy en día vemos que se cumple la teoría de Mackinder, pero ante una Gran Bretaña muy debilitada, o un Reino Unido que muy debilitado, que no sabe si se va a mantener unido. Las rutas de comercio, el mundo que Inglaterra trató de implantar en todas sus colonias, nos recuerda cómo fueron los imperios antiguos como los mongoles. El imperio mogol, cómo se expandió, cómo pudo lograr su existencia, cómo dominó pueblos enteros, cómo llegó a las puertas de Europa. Y todo imperio cae, pero también deja un legado. También hizo que Moscú, los principados moscovitas, que esos eslavos tomaran fuerzas y fueran creciendo en una nueva potencia, que será por mucho tiempo rival de muchas etnias cercanas y muy familiares entre sí. Y eso no dejó claro hasta la fecha que hay un término, no, hay una continuación. 30 años después, en la caída de la URSS, vemos cómo se reintegra la Rusia, no simplemente porque sea un capricho, no, es porque existe una civilización rusa que no deja morir, que no se deja tomar por la globalista llamada Estados Unidos y por esa Europa que tiene una OTAN que se expande hacia sus territorios de Ucrania, de Bielorrusia, que es cierto, pueden ser países, pero tienen todavía muchos rusos dentro de su territorio, tienen también una civilización rusa, también tienen un sistema que han aprendido por siglos a cómo defender esa línea roja. Sus territorios tienen un sentido de protección, no es un capricho del famoso Putin, tampoco es que sea Putin el problema, es algo que ya existe dentro de la civilización rusa. Vamos a entender también cómo no es algo de Rusia la expansión. Por siglos ha existido esa defensa, una defensa del catolicismo, una defensa también de una Europa cuando terminó el Imperio Romano, como también existió la iniciativa del Sacro Imperio Romano Germánico. No creó una gran nación, pero sí creó una entidad en la cual por lo menos ciertas cosas fueran similares, como por ejemplo religión, hasta que hubo tiempos en que cambiaron ideas, y hubo cismas, diferencias, etnias, nacionalidades, entidades, líos entre principados. Pero siempre Europa ha buscado dentro de su gran gama de diversidad
cómo buscar al menos una unión. Siempre fracasa, pero siempre busca cómo mantener gran parte de ese pequeño territorio, tener por lo menos una forma de cómo mantenerse unida. Lamentablemente, siempre ha existido las iniciativas de expansión y tendrán que chocar con otras etnias, con otras civilizaciones. Y hoy en día vemos una nueva. Tenemos que ver que también los polacos fueron poderosos. También tenemos que ver que el Sacro Imperio Romano llegó a tener límites con los polacos. Y ni qué decir también que en 1612, en una situación de desventaja, el Imperio Sacro Romano Germánico va a tener simplemente un poco más de 300 años para terminar reducido en una pequeña Austria, pero también en un montón de países que conforman hasta la fecha, todavía existen. Vamos a ver cómo en Polonia, 1612, buscará cómo entrar en Rusia, entrar en Moscú, y logran entrar junto con los lituanos. La comunidad, esa mancomunidad polaco-lituana va a ser su expansión. Hay una lucha entre polacos y rusos. Se sienten superiores los polacos. La aristocracia polaca será en tal medida lo que hoy recuerda como un sueño pasado. Pero Polonia ha sufrido muchos embates, ha sufrido también su desaparición como país, pero tuvo su época de expansión y se recuerda hoy en día. De hecho, los lituanos y los polacos en este momento tienen un pie en el zapato llamado Kaliningrado, que pertenece a Rusia. Eso no significa que puedan tomarla, eso no significa que puedan simplemente decir: este territorio es nuestro, que queremos ser una comunidad. Ese territorio, con sus ideas de tres mares, las iniciativas de generar una nueva posición como una nueva Europa diferente a la de Bruselas. Sin embargo, eso existió en 1612 y también hasta reyes de Suecia. El rey de Suecia entró en esa batalla, pero no lograron nada. En sus avances se encontraron también cómo esos principados moscovitas tomaron fuerza. Y vamos a ver que en 1635 existe una nueva dimensión. Pero el 4 de noviembre, todos los 4 de noviembre de unos años para acá, Putin celebra el Día de la Unidad Nacional y que recuerda esas batallas contra los polacos. Todavía se recuerda esos odios, todavía se recuerda también esos eventos heroicos. No obstante, no se puede negar que esto es una lucha entre eslavos, entre pueblos eslavos que se han diferenciado por estar divididos entre imperios diferentes, entre la civilización griega ortodoxa y entre la civilización católica de Occidente. 1635, Polonia, Lituania, tendrán territorios como Bielorrusia, una gran parte de una Ucrania. Tendrán también lo que es esa parte de Prusia oriental, donde está Kaliningrado, Antigua Königsberg. Aquí vemos por qué existe también muchos problemas étnicos, como se entiende que han estado un día de un lado de la frontera y otro día pertenecen a otros, y movimientos migratorios, pero también cómo se conforman en esos territorios como los Balcanes. También estas zonas van a haber conflictos y van a ver también cómo se reparten entre las potencias sin que sus pueblos puedan decidir mucho. Vamos a ver a Kiev también como parte de esa mancomunidad polaco-lituania, que tarde o temprano los cosacos de Zaporilla entrarán y tomarán Kiev a favor del Imperio Ruso, y tendrá más de 300 años bajo su esquema. Entraremos también como Polonia fue repartida a raíz de esos odios étnicos también, y ante la defensa de protegerse de las ideas polacas, vamos a encontrar que Polonia fue repartida entre tres imperios: de Rusia, Prusia y Austria. En el Sacro Imperio Romano Germánico, la Prusia, que pronto, unos quizás 100 años después, va a ser la parte que va a unir a todas las Alemanias y va a ser superior que esa Austria antigua. Vamos a ver también cómo a partir de esas Alemanias unidas van a tomar
fácilmente una anexión de Austria y van a ir a los territorios checos, donde viven grupos alemanes dispersos. Pero en 1795, Catalina la Grande encontrará también que aquí Polonia deja de existir. Polonia dejará de existir, pero sus pueblos seguirán ahí y de alguna manera van a encontrar resistencia. De alguna manera serán los líos del mañana. Pero en ese momento Rusia aseguraba mucho sus fronteras de ataques de Europa también. Son legados, son aprendizajes que todavía mucha gente no lo ve. El discurso del odio de una rusofobia no deja ver claro qué es lo que está sucediendo realmente. Estamos retornando a las épocas de los años 40, que culpaban a los judíos, que culpaban a las razas no arias. Prácticamente, hoy en día existe la necesidad de ahora una chinofobia, de una rusofobia. Y unos simplemente 20 años atrás eran los árabes. Siempre se necesita inventar un odio para poder hacer una invasión o para poder justificar cosas que no son humanas, que no son del valor humano. Vamos a encontrar 1805 como empieza a desmembrarse también ese sacro imperio romano germánico por las ideas de Napoleón. Un Napoleón que trata con soberbia tomar muchos pueblos. Algunos van a ser con más facilidad, otros admirarán y muchos harán su posición de defensa. Prácticamente aquí se divide el imperio. Se formará la Confederación del Rin. Hay muchas diferencias, muchas opiniones. Muchos quieren estar con Napoleón, quizás. Pero aquí, en la batalla de Austerlitz, en la que tanto prusianos y en la que tanto austriacos pierden, el rey Francisco II del Sacro Imperio Romano termina por completo lo que es el Sacro Imperio y forma lo que será Austria. El emperador austriaco, el primer Francisco I de Austria. Y eso vamos a encontrar que también muy astutamente los polacos convencen a Napoleón para crear el Gran Ducado de Varsovia, que será el Gran Ducado de esa élite polaca que odia a los rusos y le insistirán a Napoleón: invada Rusia, que tome Rusia, porque quiere hacer la nueva Polonia, quiere ser una expansión hacia el este, pero también busca cómo defenderse ante una nueva división. Creen que Napoleón va a ser eterno. Napoleón era lo que más se mostraba como fortaleza. Había perdido Napoleón en Trafalgar semanas atrás. Nelson muere en batalla, pero logra que sus barcos tomen la posición de superioridad ante el conjunto español-francés. Pero una vez enterado, el primer ministro británico que se había perdido la guerra en tierra, de tanto austriacos como prusianos habían perdido eso, y que Napoleón se había convertido en el dueño de Europa, simplemente que cerraran los mapas de Europa, que no le interesaba por más de 10 años saber, porque en 10 años solo habría guerras civiles. Y sí, definitivamente tuvo mucha visión. Pero no quedamos ahí. No quedamos ahí. Esta unión de Napoleón fue forzosa, fue realmente muy, muy forzada. ¿Por qué? Porque muchas ideas, muchas nacionalidades, muchos criterios. Cuando entró a España, encontró su peor pesadilla. Cuando entró a Portugal, no entraron a Portugal, ya los reyes se habían ido para Brasil. Pero en España fue la piedra en el zapato para Napoleón. Igualmente Rusia. Portugal y el Imperio Ruso, que estaban dentro del tratado continental para no venderles productos ni tener comercio con Gran Bretaña, Gran Bretaña encontrará la forma de cómo poder mantenerse y buscará tierras en América. Bombardeará y tomará por momentos tomará el mar de la Plata, pero no se queda ahí Gran Bretaña. De alguna manera, tanto Portugal como Rusia necesitan tener mercaderías que Napoleón no pudo solventar dentro de su imperio. Rusia y Portugal negociaban con Gran Bretaña y eso dio una consistencia, permitió que se le desafiara a Napoleón. Napoleón no le gustó esa situación, simplemente porque no entendió
que la expansión no simplemente era tener territorios, era también poder modernizar el comercio dentro de ese territorio para que todos los productos de Rusia pudieran entrar. No era posible. Gran Bretaña, como poderosa naval en el mundo, tenía capacidad necesitaba del comercio de Rusia como de Rusia de Gran Bretaña. En este sentido, Napoleón se dirá que cometerá el error de invadir Rusia simplemente por un capricho, por no entender la situación. Su ego era muy grande. Quizás no quería destruir, quizás no quería asesinar, no quería destruir al esquema monárquico ruso. Quizás no quería tampoco hacer una destrucción del imperio ruso. Pero quería dejar muy claro a Alejandro I de Rusia que él era el que mandaba y que él era el dueño del mundo y que él se le debía respetar. Muy por el contrario, empezará su invasión en la época todavía de verano europeo y sus avances van a complicarse ante una situación. No va a entender que en Rusia no solamente se lucha con ejércitos, sino con territorios, con pueblos, con una civilización rusa con mucha cohesión. Desde los kievitas, desde los bielorrusos, hasta los mismos rusos van a tener oposición. Los soldados franceses no van a ser apreciados. Aquí veremos a una Hungría, veremos a una Austria, veremos a una Croacia. Esa Croacia dominada por los húngaros. Vamos a encontrar que hoy en día esta parte croata siente mucha afinidad con los pueblos húngaros, con los pueblos alemanes y austriacos. Vamos a encontrar una Serbia que tiene una visión hacia Rusia completamente y una Bosnia totalmente dividida, pero que realmente croatas y serbios y musulmanes, bosnios musulmanes, durante la época de Tito fue ejemplar. Tito nació en esa zona es croata. Tuvo que luchar como soldado en el imperio austrohúngaro contra los rusos. Sin embargo, él decía: ¿cómo podemos matarnos entre serbios y croatas? ¿Cómo podemos matarnos entre bosnios y serbios y croatas? Porque para él los pueblos eslavos del sur tenían mínimas diferencias. Simplemente tal vez no era ni el idioma, simplemente era la escritura o era la forma de las religiones. Unos católicos, unos ortodoxos y unos musulmanes. Sin embargo, para él todos eran yugoslavos del sur. Recordando la época de Napoleón, tenemos a este imperio austriaco, tenemos el ducado de Varsovia, tenemos a un imperio ruso con una gran extensión en el lado del este y en el lado del oeste. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a ver? La complicidad de los polacos. Vamos a ver cómo Napoleón arranca su iniciativa de invadir el imperio ruso. Tomará camino, buscará desde diferentes puntos de los Bálticos, de zonas de Prusia, de zonas de Polonia, de zonas prácticamente, zonas que supuestamente tenía dominadas. Y va a entrar, llegará a Minsk, entrará y se unirán las fuerzas en Smolensk, en una de las pocas batallas, como Borodino, en que se decían: ¿por qué los rusos no atacan? ¿Por qué no se defienden? Pero los poblados rusos, los poblados eslavos, quemaban sus agriculturas, quemaban sus cosechas y hacían de esto no solamente la dificultad para poder que esas tropas, más de 500,000 soldados, pudieran alimentarse, pudieran mantenerse y seguir avanzando. Cuando se dio cuenta Napoleón, cuando llegara a Moscú, después del 7 de septiembre, que fue batalla de Borodino, en esos días cuando llega a Moscú se da cuenta en poco tiempo que había entrado en una trampa, en una ratonera. Empieza a quemarse todas las construcciones de Moscú. Y Napoleón al principio no lo entiende. Cuando se da cuenta, tiene que huir de inmediato. Y en esa retirada, los rusos como Kutuzov van a hacer que regresen por el mismo camino en el cual entró. Tratarán de que no se desvíe, con una razón, porque ya ahora regresan en un periodo que hay nieve, en un periodo que realmente no hay cosechas, no hay alimentos y todo estuvo quemado. Aquí vienen las tristezas de Napoleón.
cuando también se da cuenta, se entera que en Francia hay un motivo para quitarle de su poder. Napoleón tiene que huir y dejar a sus soldados, pero solo regresan 30.000 franceses. Y esto tendrá una repercusión, tendrá una situación que 2 años después, tropas de Europa y las tropas del zar Alejandro I de Rusia tomarán Francia. Después de que Napoleón avanzó por toda Europa y llegó hasta Moscú, ahora tiene tropas en una coalición que han llegado hasta París. El rey, el gran emperador, tiene que abdicar. Y en la batalla de París, en esta sexta coalición, retornará de nuevo el rey Luis XVIII de Francia. El absolutismo vuelve otra vez a gobernar. Las ideas de Napoleón, muy complicadas de entender, porque si hablaba también de una época de ilustración, de libertades, de igualdades, Napoleón se convertirá también en un dictador. Y para someter pueblos será muy cruel. Entonces veremos que hay una gran contradicción, pero aquí el absolutismo retorna, gana, y en este sentido, en el Tratado de París de 1815, la repartición de Francia momentáneamente, hasta tomar control de la situación. Veremos aquí a rusos, veremos también a los británicos, a los austriacos, siendo en ese momento Napoleón enviado a Santa Elena, a la isla de Elba, donde prácticamente se acaba el sueño temporal de Napoleón. Y esto también nos enseña que también en el siglo XX, también esas ideas de expansión, hoy no fueron los franceses, en este momento serán los alemanes. Aquí los alemanes buscarán retomar la Renania, Lorena y Alsacia francesa. Buscarán tomar Austria, porque Austria es una fuente antigua, es su parte de lo que fue el imperio austrohúngaro, lo que fue parte de esos territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero hay pueblos germanos también, y los austriacos son pueblos germanos. Buscará tomar los Sudetes, buscará tomar Bohemia y Moravia, que es la actual Checa, y hará de él su Hirtland, su corazón alemán. Tomará también Hungría, Eslovaquia, y de alguna manera que se les unirán sus reyes, se les unirán al imperio alemán de los nazis. Pero eso no significa que su pueblo esté ausente de sufrir atrocidades. Dentro del pensamiento nazi era la búsqueda también del pensamiento, era de crear y expandir la raza aria, una única raza en el planeta, donde pueblos como los magiares húngaros, como los eslovacos que son prácticamente eslavos, tarde o temprano iban a sufrir la discriminación, el odio de la Alemania nazi, de esa área alemana nazi. Tomarán Polonia. Sin embargo, veremos su expansión y cómo siempre han tenido interés en tomar esos poblados de Rusia. Supuestamente era un asunto ideológico, y además de que Hitler odiaba a los eslavos y a los polacos y odiaba a los judíos, vamos a encontrar que el odio a Stalin era total. El odio a la civilización rusa era total. Odiaba a los ucranianos también. Pero hizo algo de las ideas de Napoleón. Creía que era muy fácil con esa fuerza que tenía. Simplemente se le olvidó algo. Subestimó a la civilización rusa. En ese corazón alemán tendrá Polonia, repartida ahora con los rusos. Cierto, existió un pacto de no agresión entre ambas. Sin embargo, Stalin sabía que no podía enfrentarse a esa Alemania nazi en ese momento. Pero aquí veremos cómo tarde o temprano, a partir de Polonia y de estos lugares como Hungría y Rumanía, la expansión hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será un acto como repetir la época napoleónica, sin entender lo que difícil que es una civilización tan diferente como lo es la europea. Y aquí encontramos las debilidades de Napoleón. Tuvo territorios,
pero no tuvo una sola nacionalidad, no tuvo una unión perfecta. En cambio, la civilización rusa sí, entre ucranianos, bielorrusos, hasta kazajos, se puede decir, desde todos los confines del Imperio Ruso fueron totalmente unidos para vencer a alguien que los invadía desde el oeste. Y Rusia y tanto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entendían que era prioridad salvar sus líneas rojas, que es prioridad sus territorios, y el por qué siempre en estos conflictos habrán territorios que de un lado a otro un día pertenecerán a un imperio y mañana al otro. En la Operación Barbarroja iniciará desde Polonia. Prácticamente veremos desde cómo surgen esas divisiones, no solamente ahí, pero desde la complicada Polonia. Saldrán a Leningrado, a Moscú, a Stalingrado, y buscarán el Volgogrado, buscarán Stalingrado, buscarán esos territorios donde están las fuentes energéticas. Alemania jamás pudo contener algún territorio con una verdadera fuente energética llamada petróleo, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. El corazón alemán, simplemente un espacio vital para defenderse. En las entradas, que cómo invadirán a Rusia. Aquí veremos a cuerpos militares de Rumanía, de Hungría, trabajando para la Alemania nazi. Y recordar que en el asedio de 900 días de Leningrado, hoy llamada San Petersburgo, su población resistió un asedio donde el hambre era principalmente el fantasma de todos los días. Es un enemigo invisible, pero que donde muchos soviéticos prácticamente lograron, aún con esa adversidad, tomar fuerzas y recuperarse de esos territorios, terminar ese asedio y que sus tropas fueran país por país hasta llegar a Berlín. Aquí entonces encontraremos que es importante entender que en estas zonas, los Cárpatos orientales y lo que es la meseta de Transilvania, pero lo que es los Cárpatos orientales es vital para Rusia, es vital para Ucrania. Es una forma de contener un poco los avances de ejércitos, porque su mayor debilidad son por las partes nortes, donde la llanura balcánica está libre para el paso. Aquí veremos el resultado de esa incursión de la Alemania nazi. Otra vez, como en 1814, los ejércitos soviéticos o los ejércitos rusos, en aquella época Alejandro I de Rusia, en este momento será Stalin, llegará hasta Berlín y dividirá Berlín. Hará caer el poder de Prusia, el caer de los nazis. Tomará territorios, no los integrará a su país, pero sí los hará parte de su sistema soviético del Pacto de Varsovia, excepto Yugoslavia, que tendrá un sistema de comunismo diferente. Aquí sí vamos a ver que Tito tendrá muchas diferencias, que fue el único que pudo vencer a Stalin. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo en vida Stalin, Tito nunca pudo salir del país. Muerto Stalin, Tito empieza a hacer viajes al exterior. Pero esto fue un bloque prácticamente en el cual fue una defensa de amplios territorios en el cual la Unión Soviética podía sentirse segura. De una franja de más de 2000 kilómetros que puede tener hoy en día, que ahora se ha reducido un poco menos, a lo que era la época de 1945, ver esta línea de distancia entre los mares, entre el mar Adriático y el mar Báltico, se puede decir que tenía un colchón de seguridad de gran distancia, pero también límites más pequeños entre los mares. Hoy en día, si Kiev termina en manos de la OTAN, prácticamente se vería amenazado, sus líneas rojas. Moscú se vería plenamente en estado de peligro, porque la expansión de la OTAN no simplemente significa ir por país y tomar Kiev y Bielorrusia, es simplemente destruir la seguridad nacional de Rusia. Y eso es un grave peligro. ¿Por qué? Porque es una amenaza para la civilización rusa. El objetivo de esto es de tanto el gobierno
la política neoconservadora de Estados Unidos se mantenga como poder globalista y dividir a China y a Rusia, pero dividir Rusia a como sea. La expansión de la NATO, de la OTAN de 1998 a la 2022 tiene que entenderse que la OTAN es un cuerpo militar apoyado totalmente por Europa y por Estados Unidos principalmente. Esto es una lucha de imperios. Una vez fue Napoleón, otra vez fue la Alemania del Kaiser, en otra fue la Alemania nazi. Hoy vemos toda esa expansión de la OTAN, que puede ser muy simbólica, pero significa que pueden tener municiones y material bélico fuerte muy cerca de Rusia. Esta es la historia de las invasiones hacia Rusia. No han sido nada nuevas, son muy viejas. Esto es parte de una estrategia de imperios que nos dicen y nos engañan los medios al decir que es por la libertad de los ucranianos, que los ucranianos son libres, que hay una invasión de un dictador. Todo esto es falso. Hay un trasfondo energético, hay un fondo cibernético, hay un fondo alimentario, hay un trasfondo sobre todo que lo menos importante que ha sido lo territorial. Lo único que está logrando Rusia es que gracias a lo que está haciendo Occidente, Putin está avanzando y dándole un afianzamiento a que está afianzando Crimea, los alimentos de Crimea, la agricultura, el agua y esa población rusoparlante que ha estado bajo tensiones desde 2014. Veremos también aquí, como vemos claramente, que los Urales para Rusia está asegurado. Esta zona los divide de Europa de Asia, aunque Rusia es un mundo que mira siempre hacia Asia. Su civilización es asiática, aunque tenga también esa componente de estar en el lado europeo. Y esta visión de los Urales desde los Bálticos, desde el Ártico hasta Kazajstán, tiene asegurado una invasión por el lado del este. Y eso es vital, esto es vital. No solamente vamos a ver aquí que los Urales es un sistema de protección, vamos a entender que prácticamente Siberia y en conjunto con las situaciones de Mongolia, los territorios chinos, también le da seguridad a Rusia de poder enfrentar a Europa en caso de una acción mayor. También una gran debilidad en la cual desde 2008 y hasta el presente se ha buscado también debilitar esos territorios y esa seguridad rusa está también en Georgia, en Armenia y Azerbaiyán, Osetia del Sur. Aquí no está marcado Osetia del Sur porque Osetia del Sur es prácticamente ruso y se está buscando una anexión total hacia Rusia. Pero en 2008 Georgia trató de tomar Abjasia y tomar Osetia, a lo cual Rusia se negó. Inmediatamente 3 días después invade Georgia, todo el norte de Georgia hasta llegar a la capital Tiflis y es tomada. El presidente Kashishvili realmente asustado, pero Estados Unidos, después de que todo lo animó, no lo apoyaron, quedó solo y tuvo que dejar pasar lo que hicieron los rusos. Actualmente vive en Ucrania y ha tenido participación política en algunos poblados y ha pretendido hasta pretende ser presidente de Ucrania, en esas malas amistades que tienen junto con los norteamericanos, los ucranianos. Entonces, qué interesante. La política no nos deja de entender que estos son ideas del pasado, todavía presentes. Sin embargo, vemos que en estas zonas del Cáucaso hay una barrera, pero también son pueblos muy inestables, muy en conflictos. Y son pueblos que se ha demostrado que el único que puede dar un orden es alguien que tenga un poder regional más fuerte, y ese se llama Rusia. Inclusive en la pequeña guerra entre armenios y azerbaiyanos por el Nagorno-Karabaj ha tenido que ser Rusia el mediador, si no se arman líos. Armenia ha tenido que buscar el apoyo de Rusia, Azerbaiyán mucho de Turquía, pero también sabe Azerbaiyán que también ha sido parte de los rusos como imperio y ha sido parte de los soviéticos, y también sabe que es un punto en el cual no puede lidiar, tampoco atacar a Rusia. Muchos elementos vienen acá. Tenemos a esta hermosa imagen. Tenemos los montes carpáticos,
Tenemos aquí la Gran Llanura, que aún así hay debilidades. Tenemos el río Dnieper, que divide Ucrania en dos partes. Tradicionalmente estos son poblados rusos. Todo es el Donbass. Sin embargo, esta zona es primordial. Aquí recordar la batalla de Poltava, importante. Aquí desde estas épocas había luchas con el rey de Suecia. Esta Odesa, esta es la Odesa que está en el lado es decir, ucraniana. Esta es la Odesa que pertenece a Besarabia. Muchos conflictos étnicos vienen si esto va a una escalada mayor. ¿Y de por dónde ha entrado Rusia? Prácticamente por las zonas donde viven más de 5 o 8 millones de rusoparlantes. Crimea, que es rusa totalmente. Esa ha sido su mayor preocupación para Putin, controlar el Donbass. Y vemos cómo la historia no termina. Así era la URSS con la OTAN en 1975 y esas élites y esos países y cómo era África. Recordemos la teoría de Mackinder. Aunque estaba dividida China de Rusia en estos momentos, habían perdido comunicación diplomática. El sistema comunista abarcaba muchos países y muchos miraban hacia Rusia y hacia China. Hoy no hay gran diferencia. Supuestamente con las sanciones que se dice contra Rusia, el mundo está dividido. No hay un ganador en este momento. Y así será 1980. Hoy no es un asunto ideológico. Hoy son asuntos económicos, comerciales, étnicos, que a la postre nos pueden traer un gran problema. Porque está generando que esto sea una guerra. Si lo que es Ucrania es una guerra civil ucraniana de 2014, se está llevando como una tercera guerra mundial a nivel cibernético. Alimentario por los fertilizantes. Una guerra también económica, financiera, pero sobre todo una guerra energética. Y así fue la descomposición de la URSS en 1991. Y en todos estos territorios quedaron muchos rusos. Obviamente, fuera de Rusia. Y esto, 30 años después, se están empezando a resolver por el debilitamiento de la geopolítica globalista norteamericana. Ese es un nuevo mapa con los nuevos territorios anexados recientemente. Pero ¿a qué voy con el Hirtland? El Hirtland no solo viene solo de Rusia, viene de China. Recordemos la ruta de la seda. La ruta de la seda lo que está generando esa expansión, ese crecimiento de Xi Jinping. Xi Jinping es el líder chino que se le puede considerar que tiene una apertura totalmente globalista, financiero, comercial y de transporte. Va a destruir todas las economías europeas. Tiene el control económico del mundo de alguna manera. Su industria prácticamente es la productora del mundo. Putin no es fuerte económicamente, pero sí es fuerte en unidad militar. Y este señor no tiene ninguna relevancia importante, pero sí tiene una idea extraordinaria. Está haciendo el laboracionismo. Es la unión de Rusia y China. Esa es su mentalidad. Por eso es que fue atacado. Por eso es que su hija fue asesinada. Y hoy vemos que esto no es nada nuevo. Son ideas antiguas. Tenemos que leer a Brzezinski. 30 años atrás dijo que debía expandirse la OTAN. Simplemente, aunque se respetaran las cosas, debilitar a Rusia, mantener a China como un gigante dormido, para ser siempre el controlador del mundo. Pero se encontraron que el mundo es diferente, que el mundo es multilateral, que el mundo tiene múltiples civilizaciones y que todas sus civilizaciones necesitan el respeto de las otras. Esta es la Unión Económica Euroasiática. Hoy en día, con una China integrada de alguna manera, con Irán y la India y Turquía, están
haciendo un juego muy interesante. Y esto prácticamente es imparable, es indetenible. La verdad es que surge a nuestros pensamientos cómo puede ser una voz bélica de la OTAN y una voz bélica de Estados Unidos simplemente con el concepto de una rusofobia. ¿Cómo podemos permitir que realmente nos engañen? Prácticamente están utilizando Ucrania como una arma de guerra contra Rusia. Y mientras que Europa se desarma, le está regalando todas sus armas a Ucrania, Europa se desarma. También hay carestía de gas, hay carestía de alimentos. Hay una gran recesión por venir, pero se quedan callados. Mientras que Rusia, todo lo que le han hecho a Europa, se sabe, más bien ha tenido el efecto contrario, se ha venido fortaleciendo. El mundo también está pasando por algo. La mayoría de los países de Europa, de Estados Unidos, también del continente, de muchas zonas de muchos países, está teniendo un problema de que su población se está convirtiendo en una población muy adulta. Y eso repercute. Europa no tiene esa capacidad de hace 70 años, cuando eran muy jóvenes y podían enviar a la guerra. Estados Unidos le está pasando lo mismo. Tiene ejército, tiene población, sí, para la guerra, pero no son las mismas condiciones. No son las mismas condiciones. Tanto Estados Unidos como Europa están en una situación en que la vejez los está llevando. Mientras que vemos que a China, vemos que Rusia tiene una población todavía muy joven, relativamente más joven. ¿Y cuál es el gran fortaleza? Lo que viene en potencia, lo que es indetenible. Es que ese poder y esa cantidad de población más joven también está mirando como todo un hinterland y como toda una isla del mundo a África, que en este momento tiene una población muy densa, pero muy joven, donde están incursionando en economías, negocios, fábricas, infraestructura, internet, comunicaciones. Y Rusia y China están tomando también recursos naturales de ahí. Sin embargo, ¿quién está perdiendo aquí? La Gran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Aquí está el mercado africano. China prácticamente tiene tomado toda África. Prácticamente donde era Argelia, y estos lugares que eran franceses. No es que ha perdido todavía el contacto, pero China cada día le quita el terreno. Turquía también. Turquía ha demostrado tener mucha comunicación, comercio con esos territorios. Rusia también. Tanto Rusia, Turquía y China no están perdiendo el tiempo. Y aquí está claro. Aumenta la población mundial, pero tenemos una África con una edad joven. Mientras que Europa y Estados Unidos están envejeciendo. Y dicho, les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado. Y próximamente tendremos el capítulo de Polonia, que Polonia realmente le observo con un peligro. Y también tenemos que ver qué fue lo que pasó hace 30 años en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos que entender que esto no acaba. Hoy se están resolviendo problemas de hace 30 años. Veremos qué pasará en los próximos días. Muchas gracias.